Entonces damos inicio. Estimados ingenieros, docentes e investigadores, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Winnie Choquenaira. Soy encargado del área de proyectos académicos y especialista en la marca National Instruments de la compañía Sociedad Indocontrol Ingeniería SAC, que en alianza con la Universidad de Ciencias y Humanidades ha sido posible gestionar la presentación de esta tarde, la cual ha sido creada exclusivamente para su institución. En esta oportunidad trataremos sobre la charla técnica del software de programación gráfico LabVIEW, y nuestra agenda está conformada por la introducción a la plataforma del software, la administración de licencias, uso de las herramientas de software para el desarrollo de clases virtuales, librerías orientadas al uso en las diferentes asignaturas y laboratorios. Asimismo, menciono que para hacer que este seminario web sea dinámico, puede realizar sus consultas a través del chat durante la presentación, y también es importante mencionar que antes de finalizar cada presentación, tendremos algunos minutos para poder resolver las interrogantes que surjan del público asistente. Así que muchas gracias, y a continuación cederé la palabra al doctor Aurelio Arbildo, fundador y gerente general de Indocontrol. Ok, gracias, Winnie, muchas gracias. Bien, colegas, buenas tardes. Espero que todo bien por vuestro lado. En realidad pueden hacer las preguntas también en cualquier momento, interrumpiéndome a través del micro, para hacer, digamos, mucho más personalizada la presentación, y siempre da un ambiente de compañerismo entre todos. Así es que siéntanse en libertad, nada más que tienen cualquier duda en cualquier momento, de abrir el micrófono e interrumpirme. No hay ningún inconveniente. Si es sobrecalientito, siempre es bueno cualquier inquietud que pueda haber en el camino. Bien. Mi presentación va a estar ligada fundamentalmente a mostrar la experiencia personal que yo he tenido con LabVIEW, ya que también soy docente en la universidad, enseño automatización industrial en la Universidad de Lima desde hace una buena cantidad de años. Y la experiencia también a la que nos hemos enfrentado con motivo de la pandemia. Entonces, lo que voy a hacer es, en primera instancia, voy a hacer una presentación muy rápida del entorno del LabVIEW, y después ya mostrar algunas cositas que hemos trabajado desde el punto de vista ya de la experiencia docente en la Universidad de Lima. Bien, como a todos ustedes seguramente, a nosotros también, el primer aislamiento ya en el 2020 nos agarró casi al inicio del semestre, ¿no? Porque en marzo fue el confinamiento, y en abril ya empezábamos las clases, algunos en marzo, claro. Entonces tuvimos que improvisar muy rápidamente todo aquello que era presencial para hacerlo virtual, y en eso LabVIEW nos ayudó mucho. Entonces parte de eso también es lo que voy a mostrar en el día de hoy. Entonces vamos a trabajar en esencia mostrándoles primero el entorno de LabVIEW para aquellos que no están completamente familiarizados. Es evidente que algunos ya tienen alguna experiencia con LabVIEW, en consecuencia muchas cosas van a ser seguramente ya repetitivas. Pero vamos a lanzar LabVIEW desde el PowerPoint y ver cómo es que funciona nuestro entorno de LabVIEW. Eso es lo que aparece cuando lanzamos LabVIEW. Vamos a cerrar esto. Y podemos empezar con Blank VI, es sinónimo de un nuevo un programa en blanco, o en File, New VI, que también es para crear una nueva aplicación. Cuando hacemos una nueva aplicación, aparecen en LabVIEW dos pantallas, la pantalla en blanco y la pantalla gris. Y tienen dos objetivos independientes. La pantalla en gris es el panel de control, que es donde se muestra
todos lo que el operador necesita o el usuario necesita. Entonces, la pantalla en gris está orientada al usuario, mientras que la pantalla blanca está orientada al programador. En algunas aplicaciones ya todo el programa se oculta para el usuario y el usuario solamente va a visualizar y va a utilizar la pantalla en gris, donde está la aplicación propiamente dicha. Entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña simulación aquí. Con botón derecho yo puedo obtener objetos. Puedo jalar este objeto, por ejemplo, que es una perilla. Y esta perilla vamos a hacer que nos simule un sensor de nivel. Entonces pongo sensor de nivel y ya tendría mi perilla que va a representar ese sensor de nivel. Esto es manipulable en cuanto a forma. Entonces ahí podemos extender un poquito su tamaño. Podemos la escala, aquí la parte del 10, girarla hasta cambiar el ángulo de la escala y vamos a dejar en 180 grados. Si agarramos una raíz intermedia, podemos girar la escala. Ahora, claro, esto ya va contra nuestra costumbre de mano derecha y aquí el 0 aparece probablemente donde no esperamos. No podemos cambiar este 10 por 0. Yo voy a borrar el 1 del 10 y voy a dejarlo en 0 y cuando dé Enter ya está claro e intuitivo que el 10 debe moverse al otro lado. Entonces ya hemos cambiado el orden de la escala. Entonces parte de la belleza del LabVIEW es precisamente eso, ¿no? Que se acomoda muy rápidamente a lo que es intuitivo. Entonces, todo lo que es intuitivo se hace en forma automática. Si cambio, por ejemplo, este 0.5, que es el segundo numerito después del 0, y lo cambio a 2, es obvio que ahora la escala va a ir de 2 en 2. Cuando ya le doy Enter o pico fuera, ya la escala va de 2 en 2. Y claro, este ya es un objeto que está funcionando en todo momento y ahí está la simulación. Ahí estoy moviendo los valores y ahí tendríamos en 6.62, ¿no? También podemos ver esos valores. Acá con botón derecho en ítems visibles. Hay varios ítems visibles y dentro de esos podría poner un indicador digital, ¿no? Este sería el indicador digital. Vamos a moverlo a la parte inferior. Y nos estaría dando el valor actual del control en este caso, ¿no? Entonces, podríamos en este caso, por ejemplo, cambiar el font. El tamaño, en size, pongámosle 36, que es un poquito más grande. Y aquí tendríamos ya nuestro valor con el número de cifras significativas que LabVIEW lo ha puesto por defecto, pero que podemos acomodar a nuestras necesidades. Puedo mostrarlo con 2 cifras significativas si es que deseo. Entonces ya tenemos ahí nuestro objeto simulador del sensor de nivel. Y eso seguramente en un control de procesos estaría representado por el sensor mismo y todo el hardware para adquirir el dato. En consecuencia, ese sensor de nivel muy bien va a simular el sensor de nivel, por ejemplo, en un tanque. Acá en Numeric puedo sacar un tanque. Vamos a poner aquí nuestro tanque. Y en nuestro tanque lo que nosotros vamos a ver es el nivel en el tanque. Entonces ahí estaría nivel en el tanque. Es un objeto nuevamente que está funcionando en el momento que lo ponemos. Vamos a ampliar un poquito por aquí, vamos a cambiar la forma para que parezca un tanque de combustible y allí estaría ya nuestro tanque. Ahora, claro, la idea es que este valor del sensor de nivel se refleje como indicación de nivel en el tanque. Y eso implica ya hacer una programación. Entonces, para eso ya vamos al otro lado y al otro lado, en la otra pantalla encontramos el terminal de datos del sensor de nivel, que nos está entregando con una flechita el dato para este lado, y el nivel, el tanquecito que está esperando el dato ese para mostrar. Entonces, simplemente la programación es hacer clic, acercarnos con nuestra herramienta de cableado y cablear al otro lado, y ahí ya tendríamos nuestro primer programa. Entonces, ahora nuestro primer programa, muy simple, donde cuando se ejecuta, sensor de nivel toma el valor del sensor de nivel en la pantalla, lo pasa a través del cable a nivel y el nivel se muestra como nivel en el tanque. Entonces vamos a poner ahora esto más o menos en 2.05, ahí está. Ejecutamos con la flechita aquí arriba y el nivel ya pasa a mostrar como 2. Lo movemos como a 8, 8, 10 ahí, ejecutamos y el nivel ya va como 8. Claro, ese mismo dato
generalmente uno acostumbra a graficar. Con botón derecho es intuitivo nuevamente. Aquí ustedes observarán que aparece Graph. Ahí están los gráficos. Y dentro de los gráficos, aquí estaría el gráfico de pluma y papel típico de las industrias, en donde se va a graficar un dato por vez. Y este sería nuestro gráfico de nivel. Podemos poner varias gráficas ahí si se quiere, ¿no? Eso no es problema. Entonces, al otro lado, ¿qué tenemos? Ahí tenemos el terminal de datos del gráfico de nivel. Y la programación es tan simple como acercarse aquí, automáticamente aparece el carretito, hacemos clic, nos movemos y conectamos al dato. El dato del sensor de nivel ahora viene y se muestra como nivel y también se muestra en el gráfico. Y ahora sí, voy a ejecutar repetir. Ahí va apareciendo el primer valor. Repetida veces voy a bajar a 4.37 por ahí, ejecuto nuevamente, ahí aparece, bajo un poco más, ejecuto algunas veces, ahí aparece, subo un poco más, ejecuto algunas veces y ahí aparece. Bueno, un dato por vez, cada vez que ejecuto va registrándose en nuestro registrador gráfico. Pero claro, en control de procesos ese proceso es continuo. Y eso evidentemente es un tema de programación ahora. Tenemos que hacer que esto se repita en forma indefinida hasta que se cumpla una condición. Y eso está en estructuras de programación. Aquí en structures, en estructuras, tenemos el lazo for, repetir n veces, haciendo cambios en cada vez seguramente, los cálculos, o el lazo while, que nos permite repetir idas y vueltas lo que está encerrado dentro de este lazo. Entonces, sacamos el lazo while, nos ponemos al final, clic y arrastramos y encerramos todo esto dentro del lazo while. Y la estructura while ahí es una flecha reciclante que va a estar reciclando mientras que la condición de parada se cumpla o no se cumpla. Entonces acá en la condición de parada, con botón derecho, voy a crear un control. Crear un control significa tener un botón de parada, en este caso en la pantalla. Aquí en la pantalla principal tenemos nuestro botón de parada, lo hacemos un poquito más grande y ya estaría listo nuestro programa para que corra indefinidamente. Entonces ejecuto, bueno, indefinidamente hasta que se presione el botón de stop. Ejecuto y ahora sí, cuando yo muevo, es claro que ahí va graficándose, ¿no? Y por supuesto que no vemos las variaciones ahí porque está yendo demasiado rápido, está yendo a la velocidad de la computadora, porque tenemos graficado millones de veces los puntos en este registro gráfico, ¿no? En consecuencia, lo ideal es la de poner un ritmo allí, ¿no? Vamos a poner un ritmo, para eso vamos a parar con el botón de stop, paramos y vamos a poner ahí que los datos se grafiquen con una frecuencia, digamos que voy a poner una frecuencia variable aquí, con este objeto también. Este sería mi retardo, voy a poner acá. Ese sería mi retardo. Ok. Y voy a ampliar un poquito eso. Y en vez de 10 voy a dejar en 1000, porque la función de retardo que voy a usar está en milisegundos. En consecuencia, aquí tendría un retardo variable, voy a dejarlo más o menos en 200, que iría desde 0 hasta 1000 milisegundos, es decir, un retardo máximo de 1 segundo por vez para los datos. Y ese retardo debe aparecer aquí. Aquí aparece fuera. Cuando incorporamos, ahí nos damos cuenta que es aceptado por el lazo while y ponemos nuestro retardo aquí, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí. Y claro, aquí el retardo tiene que ser entregado a la función que hace el retardo. Con botón derecho, nuevamente es intuitivo. Acá en timing están los retardos. Y aquí tenemos la función wait. Milisegundos. Una espera de milisegundos. Lo voy a acercar y tan pronto lo acerque, lo suficiente, se autoconecta. Evitó cablear. Ya está autoconectado. En consecuencia, el retardo va a pasar a la función que hace el retardo y todo esto que está dentro del lazo while se va a ejecutar en nuestro caso, 200 milisegundos, que es lo que está seleccionado aquí. Vamos a ejecutar y ahora sí ya vamos a poder ver cómo va variando, ya aquí se está graficando a 5 veces por segundo los datos en el registrador gráfico, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros nuestro gráfico. Y si cambiamos el retardo, podemos hacerlo más lento.
y ahí se veía que la gráfica va en forma mucho más lenta. Y eso es lo que tendríamos hasta el momento en esta pequeña aplicación de una supervisión de un proceso industrial, podríamos decir. Vamos a parar aquí esto y vamos a poner una alarma. Una alarma luminosa podría ser, acá voy a poner un LED, que sería mi alarma. Y vamos a hacerlo crecer. Ahí está mi luz, que podríamos colorearla. Aquí en herramientas, yo tengo el pincelito, selecciono el pincel, me ubico acá y ahí es el LED apagado. Voy a ponerle en negro, que quede apagado en negro, ¿ok? Y voy a ir a automático nuevamente y aquí tengo prendido, apagado, que es como va a funcionar mi LED, ¿no? Puedo pintar todo lo que quiera, ¿no? Y esta ya va a ser mi alarma, aquí la pongo dentro del lazo y esa alarma ocurrirá cuando el valor del nivel supera, digamos, un determinado valor. Como está en escala de 10, podríamos decir que supera el valor de 8. Y para eso necesitamos hacer comparaciones. Entonces, aquí están las funciones de programación y dentro de la función de programación está comparaciones. En comparaciones tengo mayor que, aquí está mayor que, lo traigo, lo acerco para que se conecte ya la salida de alarma y conecto la entrada, primera entrada X a el valor del nivel y la segunda entrada Y sería mi valor deseado para el cambio. Entonces aquí voy a crear una constante y esa constante vamos a poner 8. Entonces ahora aquí, esta es una pregunta X e Y como entradas y la salida es, la inferencia es X mayor que Y. Si es X mayor que Y, entonces la alarma se va a prender. Es decir, si el nivel supera 8, la alarma va a prenderse y ya tendríamos nuestra pequeña aplicación. Ejecutamos y ahí estamos por debajo de 8. Nos movemos debajo de 8, no pasa nada. Cuando superamos 8, se prende la luz y cuando no, está apagada. Entonces ahí tendríamos, vamos a bajar el tiempo para que sea mucho más rápido el cambio. Ahí tenemos ya una pequeña aplicación de lo que sería un mini sistema SCADA de supervisión, adquisición de datos, supervisión, o control supervisorio, o control supervisado, para los que están familiarizados con control de procesos. Y así podemos trabajar LabVIEW para cualquier aplicación, porque finalmente tengan presente que LabVIEW es un lenguaje de programación. Y un programador puede prometer lo que quiera. Eso es una verdad universal para los de programación. Y entiendo que algunos de ustedes son programadores. Entonces, se puede prometer mucho en programación porque finalmente es un asunto de construir en función de las funciones que tiene. Y LabVIEW tiene muchas funciones de programación. Acá tenemos las estructuras, el lazo for, el lazo while, tenemos la estructura case, digamos, situación 1, situación 2, situación 3, podemos programar cada una de las situaciones cuando aparezcan. Y esta estructura también reemplaza al if then else. Si esto ocurre, entonces hacemos tal cosa, caso contrario, otra. Tenemos manejo de eventos, esto es para todo lo que es control discreto. Tenemos secuencia, porque LabVIEW, ya muchos de ustedes se habrán percatado de que todo esto funciona en paralelo. Si ponemos la lucecita aquí y ejecutamos, ahí vamos a ver cómo LabVIEW va haciendo su trabajo en paralelo. Va dando atención a la estructura de arriba, a la estructura de abajo, a todo lo que está ahí en forma paralela. Si queremos que alguna cosa obedezca a una secuencia, sí tenemos que forzarla en el caso de LabVIEW. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a usar también la secuencia cuando necesitamos forzar una secuencia. No de fórmula, nos permite escribir fórmulas en vez de construir las fórmulas con las funciones. Podemos importar scripts de MATLAB y hay mucho de programación acá. Las estructuras son fundamentales y en numéricos tenemos todo el manejo numérico simple, incluyendo generación de números aleatorios. En comparaciones, tenemos muchas de comparaciones igual, diferente, mayor que, menor que, selección. No podemos seleccionar si ocurre algo
como cierto, entonces pasamos el dato de arriba. Si es falso, pasamos el dato de abajo. Esa es una especie de válvula que podemos usar en programación también. ¿Ok? Entonces, allí tendríamos ya algunas de las funciones. Tenemos mucho manejo de funciones continuas, manejo de formas de onda, temporizaciones, manejo de archivos. Todo lo que podemos hacer de manejo de archivos manualmente, podemos hacerlo por programa. Podemos programar catástrofes si queremos, borrando directorios, borrando datos, etcétera, del directorio bajo control de un programa. Herramienta muy poderosa, aunque claro, a usar con mucha cautela. Ok, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, colegas? Esa sería nuestra introducción al entorno de programación LabVIEW. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con nuestra presentación de PowerPoint para trabajar el tema ya de adquisición de datos. Y para eso, en la universidad, cuando nos agarró la pandemia, entonces teníamos que hacer nuestros laboratorios de adquisición de datos. Y bueno, dijimos, podemos usar LabVIEW con el micrófono, de tal manera que podamos adquirir datos e interpretar datos con LabVIEW. Y qué mejor idea que hacerlo con el micrófono. Aquí arriba, en la primera gráfica aparece la estructura de la voz. Aquí hay una pequeña ampliación en el tiempo. Aquí hay una ampliación mucho más grande en el tiempo. Un zoom más profundo, donde ya podemos ver la frecuencia o la regularidad de las ondas sonoras, en este caso de la voz, y ya podríamos calcular la frecuencia. Esa fue una parte de la práctica de laboratorio. ¿Ok? Ups, se me fue. Entonces, vamos a trabajar ese temita con LabVIEW. Entonces acá nos vamos a LabVIEW, aquí estábamos. Vamos con File, New VI, y ya podemos deshacernos del anterior. No lo grabamos, porque si no, no hay diversión después. Entonces ahora ya tenemos nuevamente una aplicación en blanco. Y aquí voy a ampliar un poquito, como siempre, mi pantallita para ver un poquito más. Y la programación vamos a moverla también un poquito desfasada, de tal manera que podamos ver las dos cosas. Entonces aquí lo que voy a poner es un registro gráfico. Y aquí voy a usar ya un gráfico de un paquete de datos para graficar un vector de datos. Y como voy a adquirir unos 10 segundos de voz, voy a dejarlo un poquito largo allí. Y con botón derecho en ítems visibles voy a poner la paleta gráfica, de tal manera que yo pueda usar los zooms para hacer lo que pretendo hacer. Entonces ahí tendríamos ya nuestro registro gráfico, y en la otra pantalla, claro, aquí está el registro gráfico esperando los datos de sonido. Y para eso, con botón derecho vamos a buscar otras funciones. Aquí está gráficos y sonido. Acá entramos a sonido, y en sonido tengo las tres posibilidades: sacar datos por el parlante, adquirir datos del micrófono o adquirir datos de un archivo. Entonces vamos a el micrófono y voy a adquirir datos. Y aquí yo voy a traer mi función para adquirir datos del micrófono. Lo ejecuto, y tan pronto ejecuto, ya LabVIEW hace su trabajo detrás de cámaras. Ha identificado la tarjeta de sonido que tengo, una Realtek Audio, que es la que tengo allí. Es estéreo, voy a dejar solamente un canal en resolución de 16 bits, que es muy importante porque nos da una precisión de una unidad, o una resolución en realidad de una unidad en 65.535, lo cual es muy, muy bueno. Y vamos a adquirir durante 10 segundos a una velocidad de adquisición de datos, vamos a poner 40.000 datos por segundo. Es bastante alto, podemos ir a lo que dé la tarjeta en realidad. En este caso podemos ir a 96.200 datos por segundo. ¿No? Voy a trabajar a 4.000, a 40.000, y en 10 segundos tendría 400.000 datos, ¿no? Que es una cantidad muy grande de datos. Le doy OK, y ya está mi función para adquirir los datos, y la data simplemente la cableo a mi registro gráfico. Ya estamos listos para adquirir voz. Ejecutamos. Ejecuto y va a compilar. Después de compilar, voy a empezar a adquirir datos por 10 segundos. Terminado los 10 segundos, va a mostrar los datos de voz, y allí aparecen los datos de voz. Ahí está mi voz. Entonces ahí aparece toda la estructura de lo que yo he hablado.
Y podemos ya ahora usar nuestras herramientas para ir expandiendo. Vamos a expandir horizontalmente. Vamos a expandir esta parte. Ahí aparecen ya estas partes. Aquí parece que hay alguna regularidad. Podemos trabajar con esta parte. Vamos a ver. Allí aparece ya una regularidad que vamos a ampliar un poquito más acá. Allí aparecen ya, observen, los picos de frecuencia. Y eso implica que podríamos todavía ampliar un poco más acá y tomar un periodo. Voy a ubicar mi zoom acá y voy a moverlo hasta acá. Hasta allá habría un periodo. Y ahora muy simple. Puedo sacar mi calculadora. Ok. Ir a la view, agarrar el último dato. Control C. ¿Dónde quedó mi calculadora? Acá hago control B. Ahí está el dato. Menos. Vamos al primer dato. Control C. Control B. Igual, ya tenemos el periodo. Sacamos la inversa. Ya tenemos la frecuencia. 513 Hz. Ese parece que sea un armónico, porque el principal debe estar a la mitad de esto más o menos, ¿no? Que es más o menos la frecuencia grave de mi voz, ¿no? Ok, entonces ahí tendríamos ya una medición de frecuencia. Ok. Claro, es probable que haya sido también un sonido bastante agudo que apareció allí. En consecuencia, eso puede ser real porque finalmente hemos tomado solamente un periodo, es decir, dos datos de 400.000 que tenemos ahí, ¿no? Ok, entonces ahí tendríamos ya una primera aproximación que les exigíamos a nuestros estudiantes y en la guía práctica les enseñamos paso a paso cómo hacer eso, ¿no? Sin embargo, en la view, eso podríamos hacerlo utilizando funciones ya de análisis, que para eso están las funciones de análisis. Entonces, con botón derecho, Signal Processing, podremos ir a operaciones con señales, ¿ok? Y aquí podríamos encontrar nosotros nuestras frecuencias. Podemos ir a mediciones de ondas también. Aquí esta es la precisa, la que estoy buscando. Entonces, aquí en mediciones de onda, tengo muchas posibilidades de hacer mediciones de onda y aquí está el espectro de potencia con transformada rápida de Fourier. Las traigo acá, los datos las traigo acá y ya tendríamos aquí nuestro espectro de potencia. Voy a clonar mi gráfico y simplemente la salida la voy a conectar aquí y ya estaría listo para hacer adquisiciones de frecuencia. ¿Ok? Entonces, aquí si ejecutamos esto, entonces ya yo voy a hablar durante los 10 segundos y durante los 10 segundos van a aparecer las frecuencias y seguramente ya en el espectro de frecuencia aparecerán las diversas frecuencias de haber hablado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el gráfico de la voz y aquí en la parte inferior está ya el espectro de frecuencia, ¿no? En las múltiples frecuencias, hasta 2 kHz, vamos a ampliar la primera parte, y aquí estarían las frecuencias típicas. Ok, y bien, aquí está la más baja, alrededor de 110 Hz, más o menos, y aquí está alrededor de 200, que es la frecuencia típica de mi voz, ¿no? Entonces, y ahí aparecen ya armónicos por ahí, ¿no? Entonces, esa es parte de la tarea que trabajamos con nuestros estudiantes y también trabajamos algo más como les voy a mostrar acá. Entonces, aquí también dijimos, bueno, vamos a hacer un análisis ya analizando un artículo que fue escrito en 2008 y que fue interesante porque dos estudiantes graduados de la Universidad de California en Los Ángeles determinaron que esta especie de picaflor, el calipteana, esa es la especie, hacía el ruido para llamar pareja con la cola cuando se creía que lo hacía con el pico. ¿Y cuál era su mecanismo? Venía en picada, cuando estaba ya muy cerca del suelo, cambiaba de rumbo y abría la cola y
la cola al abrirse, las plumas vibraban y eso es lo que generaba el sonido. Y eso determinaron ellos con cámaras de alta velocidad que el tiempo de apertura y cerrar la cola era de alrededor 50 milisegundos y que la frecuencia estaba por los 4 kilohertz. Y ese es el grafiquito de los datos que ellos obtuvieron, ¿no? Entonces, eso también lo trabajamos con Labio. Todo con Labio. Aquí nosotros vamos a hacer una modificación a este programa. Ok, entonces aquí vamos a el diagrama de bloques. Voy a borrar la parte de adquisición de datos. Ok. Y ahí queda claro un programa incompleto. Y en vez de adquisición de datos voy a hacer una lectura de archivo. Ok, entonces ahora aquí lo que voy a hacer es, voy a leer un archivo. Entonces acá en gráficos y sonido, acá tenemos archivos. Y en archivos acá tengo Simple Read, que es la función que me permite leer y el dato lo voy a conectar aquí. Y allí ya tendría esa parte, pero tengo todavía que decirle dónde está el, el archivo. Y para eso en File Input Output, en funciones avanzadas, tengo mi función de diálogo que me permite buscar archivos. Le doy OK a esa función y aquí estaría ya la ruta que la cableo a donde se espera que aparezca la ruta. Entonces ahora ya, cuando yo ejecute, esta función va a permitirme buscar el archivo, esta la va a leer y va a hacer lo mismo que hemos hecho antes con la voz. Ejecuto y acá tenemos Picaflor, que es el archivo de sonido, que lo bajé de la página de UCLA en ese momento. Le doy doble clic y ya ejecuto y aquí está el archivo de sonido. Esta es la parte de bajada del picaflor. Esta es ya la parte donde abre la cola. Aquí están los 50 milisegundos. Eso podríamos verlo muy fácilmente aquí. Ok, ahí ampliado. Y observen que tendríamos el punto de inicio, que sería este, el punto de final, que sería más o menos ese. Y con nuestra calculadora podemos calcular eso igual que antes. Muy simple. Entonces, aquí, o sea, es el final. Control C, nuestra calculadora. Control V, menos. Control C. Control V, igual. Y ahí tenemos, observen, 51 milisegundos, que es lo que ellos habían determinado. Y la frecuencia, claro, de idéntica manera que antes, expandimos aquí y ahí podemos calcular la frecuencia del modo que lo hicimos antes, o podemos ya, aprovechando que tenemos espectro de frecuencia aquí, hacer una ampliación en esta zona donde está la frecuencia. Ahí están los piquitos. Vamos a usar una función de expansión mucho más efectiva, que sería esta de acá. Entonces vamos a expandir ese pedacito y ahí aparecen los picos de frecuencia, ¿no? Entonces todavía podemos expandir todo eso. Y ahí tenemos, observen, los picos de frecuencia. 4125 Hz. Y aparecen otras allí. Y eso es natural. Observen, 1, 2, 3, 4, y por aquí debe haberse ido una quinta. ¿Ok? Un quinto piquito ahí pequeño. ¿Y qué es lo que tenemos en nuestro PowerPoint? Observen, acá están las plumas del picaflor. R4, R5, R4, R3, R2, R1. Ahí están las plumas que hacen sonido. Como cada una tiene una masa y una longitud diferente, por teoría de vibraciones, sabemos que van a tener frecuencias de vibración naturales diferentes. Y eso es lo que obtenemos en nuestro labio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, colegas? Entonces, Sí, para nuestros sí, doctor. estudiantes, sí, Buenas tardes. Disculpe buenas la tardes. interrupción. Efectivamente, bastante interesante. ¿Hay alguna forma de poder mostrar en este caso lo que sería dos o varias señales traslapadas juntas? Yo recuerdo hace poco en la misma universidad tuvo una tesis
que tenía que ver justamente pues con detección de sonidos, ¿no? Y eran sonidos pues muy cercanos. Y bueno, los estudiantes sufrieron mucho, ¿no? Para poder, digamos, encontrar un software que sea de repente de fácil acceso, ¿no? Y de fácil entendimiento para ellos, para poder, digamos, trabajar justamente esa tesis, ¿no? No sé si en ese caso de repente nos pudiera de repente mostrar, ¿no? Algo que va, digamos, en ese sentido. Sí, bueno, se puede mostrar cuánta gráfica querramos en nuestro registro gráfico en realidad, ¿no? Déjenme mostrarle aquí en la view, aquí. Eh, al otro lado, acá tengo esto, ¿no? Entonces, si es que tenemos una gráfica como esta, voy a clonar una afuera. Ups. Ahí tengo. Este está esperando aquí un dato, ok, pero yo puedo ver la característica de este dato. Entonces, si vemos la característica de este dato, eso acá está en Help, Show Context Help. Si veo la característica de este dato, ahí me dice que eso es un arreglo, o sea, es una matriz, ok, de datos. Entonces, aquí es una matriz unidimensional. Puedo poner una matriz bidimensional aquí. Eso implica que tendría que empaquetar los dos datos, ¿no? Es decir, empaquetar este y este, empaquetarlos y mostrarlos aquí en este, ¿no? Es solamente eso, solamente construye una matriz bidimensional aquí con los datos. Claro que en este caso son dos datos diferentes porque esta función entrega un dato diferente. Aquí yo podría crear un indicador y ese indicador aquí lo vemos que tiene una estructura, ¿no? Hay una parte que es la estructura de los datos, ¿ok? Entonces, como es una estructura, ese es un paquete de datos. Acá. Lo que puedo hacer es simplemente desempaquetar eso de ahí. Eso se desempaqueta, muy simple. Es un paquete de datos. Aquí hay un unbundle, ¿ok? Entonces, en ese unbundle, lo desempaqueto. Ops. Ok, un pequeño problema. Este es un clúster de 3 elementos, sí. Ah. Debería de, sí, debería de, probablemente es porque necesito. Ok, vamos a dejarlo por el momento así para no entrar en pequeños detalles. Lo que hago es desempaqueto esto y empaqueto nuevamente ya como una matriz acá, ¿no? Creo una matriz de los dos datos y eso ya lo conecto aquí. Entonces siempre se puede graficar varios datos en una misma gráfica, ¿ok? Y bueno, vamos a continuar con nuestra presentación de PowerPoint, que tengo bastante que mostrar. Y también para los chicos lo que pusimos es, usen otra función que encuentra ya los tonos. Es decir, no solamente ven el gráfico, sino que el software ya les identifica cuáles serían las frecuencias que aparecen allí, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es parte. Y trabajamos también el tema de sonido en un proyecto de investigación anteriormente. ¿Ok? Y este tema de investigación estuvo orientado a codificar imágenes como sonido, de tal manera que pueda ser utilizado por personas invidentes para interpretar a partir del sonido la imagen que estaría siendo captada por una cámara que llevaría el invidente, ¿no? Entonces había que probarla, hacer las pruebas de concepto y para eso había que ver hasta dónde podíamos sacarle provecho a las características de la tarjeta de sonido. ¿Ok? Entonces, dijimos, bueno, ¿por qué no hacer medición de velocidad del sonido? Lo que hicimos ahí fue siguiente. Tenemos el parlante, sacamos un sonido de muy corta duración por el parlante, ese viaja hacia el techo y en el techo se refleja y llega al micrófono. O sea, el micrófono va a llegar de primera instancia lo que el parlante emite, en el momento en que emite, eso va a llegar primero al micrófono. Y después la onda que se refleja también va a llegar. Y eso es lo que tenemos aquí
en la grafiquita de aquí arriba, ¿no? Y ahí se ve claramente, este sería el estímulo, aproximadamente 5 milisegundos, generamos una onda de 12 kilohertz, esa es la frecuencia de la onda que generamos, lo sacamos por parlante, y después el rebote ya aparece aquí y se puede identificar rápidamente que el mismo frente de onda es el que está siendo reflejado acá. Y con varias muestras, varios intentos, tenemos acá 10 intentos, calculamos el inicio y el final y aquí están los datos. Observen la precisión con la que se obtienen los datos. 0.70, acá hay 7.97 milisegundos, 7.97 milisegundos, 7.96, 7.98 milisegundos. Y finalmente calculamos la velocidad del sonido como 340.7 más o menos 0,16 metros por segundo. Una medición muy precisa del sonido a la temperatura ambiente, ¿no? Que es lo que acostumbramos a enseñar a nuestros estudiantes. El sonido, como un paradigma, son 340 metros por segundo, ¿no? Y bueno, acá está un experimento muy simple que podemos usar para física, ¿no? También hicimos otro trabajo de identificación de defectos en cerámicos o en montajes cerámicos. Hicimos varias cositas por ahí. Y aquí tenemos, en función del tiempo, acá está adquiriendo nuevamente datos con el micrófono. Cuando golpeamos una cerámica, aquí está cómo se extingue el sonido. Y esa información, aquí le hemos puesto ya en valor absoluto y hemos hecho un ajuste de curva a una exponencial, que es la forma como se relaja el sonido. Y esa exponencial nosotros tenemos ya el coeficiente mu, que es el que nos indica cómo se está comportando ese sonido temporalmente, ¿no? Y también hicimos lo propio haciendo análisis de frecuencia. Sobre esta cerámica, bajo el conocimiento previo que debajo de esta cerámica hay un agujero de desagüe, que previamente lo conocíamos, yo particularmente, porque esto fue hecho en mi casa. ¿Ok? Y acá está el micrófono y aquí está el reticulado que hicimos a la cerámica para adquirir los datos, ¿no? Y aquí tenemos, acá está el reticulado, lo que hicimos golpeando ya con un martillito cada una de esas particiones y encontramos ya por ambos métodos, ¿no? Por el coeficiente de relajación, está en la parte de arriba, y por la frecuencia en la parte de abajo, ¿no? En la frecuencia, claro, integrando en la zona del espectro en la zona de bajas frecuencias y en la zona de alta frecuencia y hallando la relación entre las dos zonas, donde la 6.5 es una zona, digamos, montada, sólida, y es de centro izquierda, está más o menos al centro, a la izquierda, donde se supone que está ya el agujero, ¿no? Y finalmente, eso lo pasamos a un mapa de tonos de gris, y aquí observamos ya una especie de radiografía o ecografía, si quieren, no es el término propio, pero ahí encontramos precisamente que hay un agujero tipo circular debajo de la cerámica, ¿no? Y bastante grande en realidad, ¿no? ¿Okay? Entonces eso ya lo utilizamos y también hicimos para parte ya del proyecto de sonido para invidentes, hicimos ya la codificación de imágenes con sonido. Y para eso, una imagen es una imagen de tonos de gris, donde cada tono de gris está en una ubicación en X y en Y. Esa sería la posición XY. Vamos a poner el punterito. Ok, esa sería la posición XY. En esta posición de la imagen va un tono de gris. Y ese tono de gris lo codificamos como volumen. Acá están los tonos de gris y ese tono de gris lo vamos a codificar como volumen. Es decir, el sonido que sale va a cambiar de volumen, en este caso la amplitud de la onda, y nos va a indicar si es claro o es oscuro. Entonces, el sonido alto significa punto claro, sonido bajo implica punto oscuro, ¿no? Y codificamos, varios métodos de codificación usamos. En X, una frecuencia que representa la posición X, otra frecuencia en Y que representa la posición Y. Entonces, cada punto tiene una combinación diferente de frecuencias.
y aquí aparecen dos puntos, ¿no? Acá hay una combinación de frecuencia de un punto, acá hay otra combinación de frecuencias de otro punto, ¿no? Y también ensayamos trabajando un sistema de barrido, que significaba mezclar todas las frecuencias que corresponden a una vertical y hacer un barrido en función del tiempo, de tal manera que en la vertical estaban las frecuencias que las mezclábamos y en la horizontal íbamos en función del tiempo. Y eso finalmente nos llevó a hacer la prueba de concepto. Aquí tenemos la prueba de concepto. Esta es una imagen que la trabajamos a pocos bits de resolución y aquí está ya la reconstrucción de la imagen. Voy a mostrarles la siguiente que trabajamos un poquito más de resolución. Esta es la imagen original. Aquí está la esencia del método. Capturamos la imagen, esto es con la cámara web. Hacemos lectura de píxel por píxel, línea por línea. Generamos la onda senoidal para cada frecuencia en particular que correspondía. Sumamos la frecuencia línea por línea y generamos la trama del sonido una tras otra, ¿no? Y claro, al final teníamos que, eso ya está como sonido. Y para descodificarlo, es muy simple porque solamente hacemos la transformada inversa de Fourier segmentada en el tiempo. Ya que eso nos va a permitir en el eje Y tener las frecuencias y en el eje X el tiempo, y el tiempo era precisamente el barrido. Recuperamos la imagen de nuestro almirante Grau. Evidentemente, el concepto está probado. Esta imagen la codificamos a sonido y la podemos decodificar y recuperar la imagen, ¿no? Y eso fue parte del trabajo que hicimos. ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, hoy tenemos unos 10 minutos. Otra de las prácticas de laboratorio que teníamos previsto en el curso era la de visión artificial para control de procesos. Entonces ahí aprovechamos también con solamente el uso de LabVIEW, sin usar las rutinas de visión artificial que tiene LabVIEW, que son muy poderosas. Con solamente LabVIEW, sin usar la rutina de visión artificial, preparamos una practiquita de laboratorio para que ellos tengan todos los conceptos básicos de imágenes, ¿no? En primer lugar, les damos un archivo de imágenes que son leídas desde LabVIEW. El archivo es simplemente una hoja de Excel donde están los datos. Esos datos vienen aquí y los graficamos. Esto que dice all rows es la gráfica de todas las columnas de la matriz y eso se muestra aquí como datos. Entonces acá tenemos el punto 48,25 que tiene como tono 38 de 255, ¿no? En tonos de gris. En consecuencia, este es un tono oscuro, evidentemente, ¿no? Entonces, aquí ya a los chicos les enseñamos que cómo se representan los tonos claros u oscuros en una imagen y cómo una imagen se representa en una matriz. Y la gráfica de esa matriz, acá aparece como imagen, es una gráfica de LabVIEW típica y la graficamos aquí. Acá tenemos ya la imagen. Y esta es una imagen de una metalografía, porque los datos son una metalografía, ¿no? Que es la superficie metálica vista al microscopio a una ampliación bastante grande, donde ya se ven la composición de la aleación en este caso. Es una aleación de 3 fases, la que tenemos aquí, y la fase clara está perfectamente diferenciada de las otras 2 fases que están superpuestas en realidad. Si hacemos un histograma aparecen ahí los 3 picos, pero eso es otro tema. Entonces, la idea era para ellos que ya con el cursor ubiquen un punto X y Y vean en la tabla qué valor de tono de gris le corresponde. Ya pueden asociar el tono de gris de cómo se ve y cómo se representa. Aparte de eso, les pedimos que hagan la famosa función umbral, que significa la de convertir a binaria esta imagen para obtener la información del rango que nos interesa, en este caso la fase clara. Y aquí está la función, que es una función muy simple de ver si está en rango. Entonces tengo todos los datos, los pongo por aquí, veo si está en el rango entre 150 y 255. Claro, entre 150 y 255 son los tonos gris que corresponden a la fase clara. Y eso aquí ya me está dando como verdadero o falso, lo convierto a ceros y unos y lo grafico. Y la gráfica está aquí a la derecha, donde están ya
como unos los puntos que corresponden a la fase clara y como ceros el resto. Y finalmente, con eso ellos calculan la composición, porque es tan simple como sumar los unos y dividir entre el total de puntos, que nuevamente es muy simple de calcular, multiplicarlo por 100, ya tenemos la composición en porcentaje. Y también, claro, les enseñamos cómo funcionan los filtros en las imágenes. Acá están los efectos Photoshop típicos. Y uno de los filtros que se usa para encontrar bordes es el laplaciano. Claro, la segunda derivada nos permite identificar puntos de inflexión y las zonas donde hay bordes es porque pasa muy drásticamente de claro a oscuro o de oscuro a claro y allí de hecho hay un punto de inflexión. Y eso es lo que nos permite usar el laplaciano. Y esta es una nueva matriz que ya sería el filtro que usamos y el programita está acá muy simple. Los datos de la imagen vienen, los convolucionamos con el filtro y encontramos el resultado y ahí aparecen los bordes. Y les pedimos a ellos simplemente que cambien los valores del filtro ya para diferentes otros filtros para obtener diferentes otros efectos. Y claro, ya tenemos una práctica de laboratorio de visión artificial en lo fundamental para visión artificial para control de procesos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algo más. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya nos quedan unos 5 minutitos. Otro de los dispositivos que tenemos disponible en la computadora es la cámara web. En secuencia podemos hacer muchas cosas con cámara web. Entonces yo trabajé mucho con un colega de la Universidad de San Marcos actualmente, él antes estaba en IPEN, haciendo espectrofotometría de diferentes formas, ¿no? Y esa es una prueba de concepto que hicimos de una forma muy simple. Tenemos una linterna LED con la que enfocamos un pedazo de DVD. El DVD actúa como rejilla de difracción y se difracta y sobre la pared con un espejo proyectamos los órdenes de difracción. Acá está el orden 0, que sería la imagen especular de la linterna. Ajustando el tono, el brillo acá o el tiempo de exposición, podemos ver claramente aquí el emisor de luz de la linterna. Es muy simpático eso. Acá aparece el orden 1, orden 2, al otro lado está el -1, orden -2. ¿no? Entonces ahí está orden 0, -1, -2, 0, 1 y 2. Ahí, ¿no? Típico de teoría de luz. ¿no? Y construimos un espectrofotómetro de rango visible entre 390 y 650 nanómetros, que lo construimos originalmente con una cámara web que le encerramos en una caja de whisky. Por fibra óptica mandamos la luz que viene de la fuente luminosa, que puede ser directamente de la luz solar o de la luz de un fluorescente compacto, y lo mandamos sobre la rejilla de difracción. Acá se descompone la luz, la cámara es la que obtiene, y aquí abajo aparece ya el espectro para el caso de un fluorescente compacto. Aquí aparecen las líneas del mercurio. Entonces es muy interesante hacer ese experimento. Y es muy simple el instrumento. ¿Ok? Y tenemos ya la gráfica. Esto lo hicimos, de hecho, en el espectro. Simplemente trazamos una línea allí. Y el perfil de línea, esas herramientas que están en la rutina de visión artificial o visión de LabVIEW. Y ahí tenemos ya nuestro espectro. Y también hicimos algunos experimentos con LEDs diferentes colores. Aquí está un LED blanco. Ahí está, observen, la emisión azul, verde y rojo, que son los colores primarios que finalmente mezclados nos dan el blanco que nos muestra el LED cuando da luz blanca. Tengo LED violeta, azul, verde, naranja, rojo y otro rojo mucho más puro, ¿no? Hicimos el experimento también con el LED rojo, variando la corriente que pasa por el LED, para comprobar que efectivamente la luminosidad o la potencia luminosa es directamente proporcional a la corriente que circula por el LED. Y allí tenemos esa pequeña prueba. Y también hicimos una prueba de química pasando luz a través de unas
solución de permanganato de potasio con diferentes concentraciones, construimos la curva de calibración y ya teníamos un sistema de análisis químico para este compuesto. Y el software desarrollado es un super espectrofotómetro porque tiene una cantidad grande de posibilidades. Entonces, parte solamente de, voy a mover, okay, voy a mover esto a otro lado. Este parte solamente de una de las pestañas de la aplicación. ¿No? Tenemos muchas más pestañas que desarrollamos ahí. Tenemos los modos de calibración, podemos calibrar en longitudes de onda, en el espectro podemos ya correr cursores donde el cursor ya nos va indicando en cada punto cuál es la longitud de onda y cuál es la amplitud en ese punto del pico. Podemos trazar líneas y hacer análisis con un espectrofotómetro dinámico muy poderoso, ¿no? Y lo comparamos con espectrofotómetros comerciales y no tenían nada que envidiarle a ninguno de ellos. Ok, y creo que tenemos todavía, no sé si un minutito más. También trabajamos con espectrofotometría Raman, que allí ya trabajamos usando un puntero láser que pasamos por una muestra, es una muestra de aceite de oliva, ahí está la fluorescencia del aceite de oliva virgen. Y la interacción de la luz ya es captada aquí. Aquí ponemos un filtro para filtrar el rayo láser principal y quedarnos solamente con los fotones que han interactuado con los componentes y allí aparecen los fotones Raman, que es una técnica muy difícil de manejar porque son la muestra. Y por eso ya usamos una cámara de mucha más capacidad en cuanto a sensibilidad, ¿no? Entonces ya la luz la mandamos a la rejilla de difracción con un espejo, la orientamos a la cámara y ya podemos sacar nuestros espectros. Y aquí aparecen ya nuestros espectros Raman. Aquí está con la curvita que es la fluorescencia que adicionalmente aparece en la muestra. Y trabajamos algunas cositas más allí. Tenemos una publicación que fue muy exitosa. Esa es una publicación libre que podrían verlo. Y también trabajamos ya manipulando por software, por ejemplo, para hacer la separación de los picos Raman de la fluorescencia. Esto es puro software para separación. Usamos muchas técnicas allí, de tal manera que separamos el fondo de fluorescencia del fondo teórico o esperado de Raman allí, ¿no? Y claro, también hicimos método de componentes principales independientes, que se está usando mucho ahora en Deep Learning, y lo usamos aquí para ver cómo es que los espectros de una mezcla de compuestos en Raman podían separarse utilizando estadística multivariable, ¿no? Y bien, eso es lo que les tenía preparado por hoy. Y tenemos unos minutitos para preguntas si es que tienen a bien hacerla. Y ahí está mi dirección electrónica para cualquier consulta que puedan tener ustedes. Bien, colegas, estoy ya para contestar cualquier inquietud que puedan tener. Ok, los silencios a veces indican nada, o que estuvo todo muy oscuro, o que todo estuvo muy claro. Si pensamos en binario, claro. Sí, doctor, muy bien, muy bien. Muchas gracias por por la exposición. Quería, bueno, plantearle un poquito, a veces la realidad de los alumnos es que prefieren el MATLAB, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo he podido notar, ¿no? Eh, yo creo que de cierta manera pues generan prestaciones similares, pero sería de repente bueno también en ese aspecto poderles brindar, ¿no? Esta opción para que ellos mismos pues logren ver las facilidades que tienen, ¿no? Pero sí, está bastante claro, bastante interesante lo
lo que usted nos ha podido, digamos, mostrar, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo es muy corto también para estas actividades. Pero muchas gracias nuevamente. Sí, gracias, buena observación, por cuanto hay una alianza entre MathWorks y National Instruments. Por una razón muy simple. MATLAB tiene muchas herramientas de análisis y es muy popular en las universidades. Y LabVIEW es interactivo. Entonces, mezclando LabVIEW con MATLAB, tenemos un universo extremadamente interesante. Por cuanto se puede simular con MATLAB, se puede adquirir datos con LabVIEW, mandar los datos y comparar las simulaciones con la realidad, trabajando conjuntamente LabVIEW con MATLAB. Por otro lado, dentro de LabVIEW, nosotros vamos a encontrar una función donde uno puede copiar un script de MATLAB y ponerlo dentro del LabVIEW. Es decir, sin necesidad de tener MATLAB al mismo tiempo. Entonces tenemos las dos opciones. Tenemos MATLAB instalado y tenemos LabVIEW y podemos trabajar a MATLAB como esclavo de LabVIEW, dentro de LabVIEW. Y eso es muy poderoso porque usted puede tener todo lo que necesiten programado en MATLAB y trabajarlo en dinámico desde LabVIEW con adquisición de datos si es que se quiere y con traslación adicional, ¿no? O si es que tenemos solamente LabVIEW y tenemos ya un script que ha sido hecho para MATLAB, que podríamos tenerlo ahí en algún archivo. Ese archivo uno lo puede meter dentro del nodo de fórmula MATLAB en LabVIEW y LabVIEW utilizando su matemática interna, que es tan poderosa como la de MATLAB, porque LabVIEW le ganó a MathWorks un juicio porque MathWorks compró una compañía que le hacía competencia a MATLAB para sacarla del mercado, ¿no? Entonces, en un juicio que National también quería comprarlo, ¿no? Pero lo compró MATLAB. Entonces, en un juicio, finalmente logró tenerlo y toda esa matemática que es muy poderosa, está metida dentro del LabVIEW. Es decir, el aparato matemático del LabVIEW es tan bueno como el de MATLAB. Entonces, por ahí hay muchas cosas interesantes, porque ahora están trabajando codo a codo National con MATLAB. Ok, bien. Les agradezco por su participación, su interés y lo dejamos con Winnie. Adelante, Winnie. Ok, muchas gracias, doctor Aurelio, por la presentación. Ahora vamos a presentar a la ingeniera Jennifer Albertis, quien nos va a explicar sobre el licenciamiento del software. También destacamos que antes de finalizar vamos a tener unos minutos para resolver algunas interrogantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Winnie. Muy buenas tardes con todos, ingenieros. Voy a comentarles, mostrarles los beneficios de una licencia de LabVIEW. En este caso, National Instruments brinda una licencia exclusiva para entidades académicas, como lo son institutos, universidades. Esta licencia académica tiene ciertos tipos de licenciamiento que vamos a ver a continuación. Vemos aquí que hay 3 tipos de licencias. El primero es el Small, el siguiente el Medium y el Large. Lo único que varía en los tipos de licencias son la cantidad de sitios, ¿no? En el primer caso podemos ver que incluye 50 licencias perpetuas, mientras en el segundo 100 licencias perpetuas y hasta 200 licencias perpetuas. Ahora, ya que estas licencias son perpetuas, se recomienda solo instalarlos dentro del campus de la universidad, ya que van a durar por siempre. Entonces, al adquirir una de estas licencias de sitio académica, National Instruments nos brinda adicionalmente un programa de servicio estándar,
¿Qué es este programa? Este programa es como una membresía que tiene como tiempo de duración 1 año. Esta membresía adicional que viene incluido dentro de esta licencia académica incluye beneficios adicionales, como son 250 licencias estudiantiles. Entonces ya no estamos hablando, digamos, en el caso de la primera opción de 50 licencias, tiene 250 licencias estudiantiles. Entonces ya estamos hablando de una cantidad de 300 licencias, ¿no? Para el caso del medium, brinda hasta 500 licencias estudiantiles y el large hasta 1000 licencias estudiantiles. ¿Qué más nos brinda esta membresía? Nos brinda actualizaciones del software a la más reciente, ya que sabemos que cada año National Instruments lanza una nueva versión del software con características mejoradas. También tiene la opción de acceso a versiones anteriores del software, el soporte técnico por parte de ingenieros de National Instruments y acceso a las 24/7 para formación y capacitación en línea autodidacta. Bien, ¿qué son estas licencias estudiantiles? ¿Cuál es el uso que se les da? Como bien dice, son estudiantiles. Estas licencias van dirigidas para poder entregar a alumnos y docentes, para que ellos puedan instalarlos en sus ordenadores personales. No como es la situación que actualmente pasamos, y se implanta clases remotas, entonces es una buena opción para que cada alumno pueda realizar sus propios proyectos en casa. Estas licencias estudiantiles tienen las mismas funciones, los mismos complementos, los mismos accesos que una licencia perpetua de campo. Es totalmente igual. Solamente lo único que les diferencia es la cantidad de tiempo de duración, ya que las perpetuas van a durar toda la vida y las estudiantiles duran solo 1 año. Y tienen opción a ser renovadas anualmente. Bien, cada una de estas licencias me permite tener acceso a entrenamiento en línea autodidacta. Esto lo vamos a ver ahora también. Un ejemplo para que ustedes puedan ver qué entrenamiento en línea del que estoy hablando. Primero vamos a ver a lo que viene incluido en esta licencia. Aquí en esta página vamos a poder encontrar los toolkits y los complementos a los que tenemos acceso con esta licencia académica de LATIS. Aquí tenemos para la opción de LATIS. Entonces tenemos acceso a la versión profesional del software, a la Bionex y a sus complementos y toolkits adicionales. ¿Sí? Hasta aquí. Luego, esto ya es opción multisig, que es otra opción que también brinda National Instruments, pero es otro paquete. Bien, ahora pasemos a hablar sobre el acceso a formación y capacitación en línea autodidacta. Uno de los beneficios también bastante resaltantes de esta licencia académica, ya que nos brinda cursos. Vamos a ver. Nos brinda un catálogo de cursos que podemos llevar. Acá vamos a encontrar una gran cantidad de cursos, incluyendo LabVIEW, LabVIEW Core 1, LabVIEW Core 2, que nos permiten aprender los fundamentos básicos necesarios para poder empezar a programar correctamente en el software. Así como también encontramos Multisig y UkiWorks. ¿Cómo se lleva este curso, no? ¿En qué se basa? Este curso vamos a encontrarlo basado en en lecciones. Aquí cuenta con 17 lecciones, como vemos. Al finalizar las lecciones, se entrega una constancia de participación por haber culminado el curso. Estos cursos son a través de videos. Como vemos aquí.
por ejemplo, para este tema de solución de problemas y depuración. Es a través de videos y está subtitulado en español. Sí, el idioma es inglés. Ahora, en el menú desglosable que vemos aquí en la parte superior, vamos a encontrar una opción. Bueno, acá vamos a encontrar el contenido de esta lección, el progreso y los recursos. En la parte de recursos vamos a encontrar opciones de descargables, donde vamos a encontrar los ejercicios que se desarrollan en el transcurso de este curso, las soluciones de estos ejercicios, así como la guía del participante. Les explico paso a paso cómo desarrollarla. Sí, este es uno de los beneficios que brinda National Instruments con la licencia académica. Bien, ahora igualmente hay opciones gratuitas que brinda NI para poder aprender sobre el entorno del lápiz. Empezar a aprender a programar en Intel. Aquí dejamos algunos links. Por ejemplo, estos son aprendiendo el entorno del lápiz. Nos dirigimos al link que está aquí. Y vamos a encontrar que es a través también de videos, en el cual vamos a ver el entorno de la programación del software. Vamos a encontrar el panel frontal, diagrama de bloques. Aquí vamos a encontrar todos los módulos, ¿no? El software, las partes de LabVIEW, la adquisición, análisis. En la siguiente vamos a encontrar también el NI LabVIEW 101, que igualmente nos sirve para poder introducirnos aquí en el entorno del software. Está también dividido por lecciones. Aquí vemos que son 7 lecciones, pero esto no es a través de videos, sino de forma teórica. Tenemos una introducción teórica que también puede ser descargada en PDF. Y al final un pequeño cuestionario para poner a prueba nuestros conocimientos. Estos links son de acceso gratuito, no se requiere una licencia académica. La siguiente que tenemos aquí es el LabVIEW Community. Ahora, ¿qué es esta edición de software? Es una versión gratuita de LabVIEW que te permite poder aprender de software, aprender a programar en software. Tiene ciertos trucos limitados, acceso limitado, por lo que esta edición solamente está permitido para uso personal, no para uso comercial ni uso académico. No se permite para enseñanza, solamente para uso personal. Si yo deseo aprender el software, empezar a aprender a programar aquí, esta me serviría mucho, ¿no? Esta opción de descarga se les dejo también en la presentación. Asimismo, también tenemos aquí un link de prácticas con LabVIEW. Aquí está, que lo ubicamos en la comunidad de National Instruments. Solo le damos clic aquí. Vamos a poder acceder a la descarga de la guía de prácticas. Aquí tenemos un listado de prácticas académicas de acuerdo a la asignatura. Vemos aquí que hay distintas asignaturas, desde lo que es cálculo integral, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, electrónica analógica digital, mecánica de potencia, programación de software, medios de instrumentación, control, sistemas embebidos, vibraciones mecánicas, robótica y telecomunicación. Ahora, para poder explorar un poco más estas guías, solamente le damos clic en una de estos ejemplos de estas guías y nos va a redireccionar en donde está paso a paso.
Acá podemos encontrar el software que se requiere para desarrollar esta práctica y el hardware que se requiere para los casos. En este caso vemos que solo se requiere de LabVIEW y en algunas situaciones sí te pide algún tipo de hardware. Eso también lo dejamos en nuestra presentación para que ustedes puedan explorarlo más a detalle. Bien, el siguiente link que vamos a ver es de recursos para enseñanza. Aquí podemos explorar algunos equipos que brindan National Instruments para la enseñanza que son compatibles con el software cloud. Se desarrollan todos los laboratorios con el software Telerik y en algunos casos con software multimedia también. Vamos a encontrar no solo desarrollo de laboratorios con algunos equipos, sino también libros de texto, información, etc. Ahí se los dejo también para que puedan explorarla más a detalle. Bien, me gustaría saber si hay alguna consulta, alguna duda respecto a los beneficios de esta licencia. Bien, creo que todo quedó muy claro. Igualmente dejamos aquí mi contacto para cualquier consulta, alguna duda acerca de las licencias o algún equipo de National Instruments. Muchas gracias. No, ingeniero Albirdo, Jennifer, muchas gracias por la invitación. Realmente muy interesante las aplicaciones que le podemos dar con LabVIEW, ¿no? Y esperemos que en algún momento podamos nosotros también asumir el uso de esta herramienta, ¿no? De este lenguaje de programación. Le agradezco verdaderamente esta invitación, ha sido muy aleccionadora, ¿no? Muchas gracias, a nombre de la universidad. Muchas gracias, ingeniero Luis. De esta forma hemos concluido de manera satisfactoria nuestra charla técnica. Agradecemos la participación de cada uno de los presentes. También gracias, doctor Aurelio, ingeniera Jennifer. Deseando que se encuentren bien, será hasta un próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes con todos.